Buenos días, en este vídeo voy a realizar un ejemplo sobre la polarización del transistor BJT del tipo PNP. Vamos a polarizarlo en una configuración universal. Vamos a utilizar un divisor de tensión conectado a la base. Va a tener una resistencia en el emisor y una resistencia en el colector. Como empezamos siempre, vamos a asumir, el paso 1 es asumir que estamos en activa. Y esto va a hacer que tengamos que forzar el modelo del transistor en activa. El modelo del transistor en activa que vamos a utilizar va a ser en el que la base y el emisor, vamos a tener aquí la base, vamos a tener aquí el emisor y la caída de tensión es desde el emisor a la base es de 0,7 voltios. Vamos a tener que la intensidad entra por el emisor, la intensidad del emisor, vamos a tener que la intensidad sale por la base, la intensidad de base, y vamos a tener aquí una fuente dependiente en el colector. Vamos a tener una intensidad que sale del colector y esta fuente dependiente del colector será beta por IB. Como siempre, pero el sentido de las corrientes cambia, el sentido de las tensiones cambia por ser el modelo de un PNP. Una vez que tenemos el modelo, ¿vale? Vamos a sustituir el modelo por las conexiones que tenemos aquí en el circuito de la polarización y vamos a proceder a analizar. Para analizar vamos a tener en cuenta que vamos a formar dos lazos. Dos lazos que es un lazo, le llamamos de entrada, que es el formado entre el emisor y la base, y otro lazo de salida que estará formado entre el emisor y el colector. Entonces vamos a llamar lazo izquierdo o lazo de entrada. Podemos hacer como siempre el lazo de entrada, vamos a crear aquí el VThevenin y vamos a sustituir el VThevenin y el RThevenin. Vamos a tener VThevenin y RThevenin. El VThevenin y el RThevenin es el del divisor de tensión. Y ahora aquí vamos a tener que ir en este camino, vamos por aquí y llegamos hasta la Tierra. Por tanto, lo que vamos a obtener aquí es, en vez de sustituimos la base, sustituimos, en este caso, subida de 0,7 voltios, 0,7 voltios, llegamos al emisor y tenemos aquí la resistencia del emisor y aquí respecto al NPN que después de la resistencia del emisor y vamos a tierra, ahora tenemos aquí una fuente de tensión de 12 voltios que sube y con esto ya si regresamos a la referencia que es tierra. Vamos a ver, para resolver este lazo vamos a tener en cuenta que la intensidad de base va en esta dirección, por tanto la caída en esta resistencia es esta caída, la intensidad del emisor va en esta dirección, por tanto la caída en el emisor está así. Entonces, para resolver este lazo por Kirchhoff, las leyes de tensiones de Kirchhoff Voltage Law, vamos a utilizar un sentido que es este. Este es el recorrido que vamos a obtener hasta llegar a la referencia, que sería tierra. Vale, pues siguiendo este sentido, tenemos que empezamos por aquí, VE, tenemos una caída de VRE, menos VRE, tenemos una caída de 0,7, tenemos una caída de 0,7 voltios, tenemos una caída de V de RThevenin y tenemos una caída de VThevenin. Este sería nuestro recorrido del lazo, tensiones de Kirchhoff. Y ahora, como siempre, lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm se la aplicamos a cada una de las resistencias. Vamos a primero ordenar, vamos a poner primero en este lado
todo lo que eran los generadores y en el lado izquierdo, y en el lado de la derecha todo lo que son las caídas. Las caídas de tensión. Simplemente ordenación. Bueno, pues una vez que tenemos esto así ordenado, vamos a sustituir la ley de Ohm sobre las caídas en las resistencias. Tendremos, por tanto, que VE menos V Thevenin va a ser igual a IE por RE más 0,7 más IB por R Thevenin. ¿Ok? A partir del modelo de Zan activa, aplicando que I del colector es igual a beta por IB y aplicando que en el nodo S cumple que IB más IC es igual a IE. Aplicando estas dos condiciones, obtenemos que esta misma información se puede traducir como que IE es beta más 1 por IE. Sería uno de los parámetros que conseguimos al forzar el modelo en activa. Pues sustituimos este IE, perdón, esto es IB. Sustituimos este IE en la ecuación, nos queda VE menos V Thevenin es igual a beta más 1 por IB por RE más 0,7 más IB por R Thevenin. Por tanto, ya tenemos todos estos valores y podemos solucionar el valor de IB. Para solucionar el valor de IB tendremos que calcular V Thevenin y R Thevenin. Recordamos que el V Thevenin es el de un divisor de tensión, por tanto será VEE por R2 dividido R1 más R2, y que el R Thevenin es el de dos resistencias en paralelo. R1 está en paralelo con R2, lo que es lo mismo R1 por R2 dividido R1 más R2. Por tanto, esto se nos queda, una vez que ya tenemos VThevenin y RThevenin, tenemos todas las soluciones porque el valor de beta es un valor que nos tiene que dar el ejercicio, un valor característico de este transistor, vamos a poner un beta de 200. Y si sustituimos de aquí IB, tenemos que esto es VEE menos V Thevenin menos 0,7 y todo esto dividido beta más 1 por R más RT. Ese sería el análisis del lazo de entrada o el lazo de la izquierda. Una vez que tenemos IB, lo que tenemos que es, para pasarnos al lazo de salida, conseguir IC e IE. Conseguimos a partir de IB, conseguimos IC, que es simplemente beta por IB, y conseguimos IE, que será beta más 1 por IB. Con estos dos valores nos podemos ir al lazo de salida o lazo de la derecha. Si nos venimos al lazo de la derecha, el lazo de la derecha podemos coger lazo derecha o lazo de entrada, o lazo de salida, perdón, lazo de salida, y empezamos de arriba hacia abajo. Pues tenemos que empezamos por VE, tenemos la caída de VRE, tenemos la caída de VEC y tenemos la caída de VRC. Con esto hemos aplicado la ley de Kirchhoff al lazo de la derecha o lazo de salida. Aplicamos la ley de Ohm a las resistencias, o primero, para dejarlo más bonito, vamos a ordenar las fuentes y las caídas a la izquierda y a la derecha del igual. Y ahora que sí, aplicamos la ley de Ohm a las resistencias. Por tanto, VE es igual a IE
VRE más VC más VRC, que será IC por RC. Os recuerdo que para pasar del lazo de la izquierda al lazo de la derecha hemos calculado IE e IC. Todo el resto son valores del ejercicio, por lo tanto yo puedo obtener directamente VC como VE menos IE por RE menos IC por RC. Este es el valor que hemos analizado. Hemos analizado IB y hemos analizado VE. Y ahora lo que hacemos es, en el paso 4, comprobar que se cumplen las condiciones de activa. ¿Cuáles son las condiciones de activa? Las condiciones de activa era que la intensidad de la base que sale de la base es mayor que 0 y que la tensión emisor-colector es mayor o igual de 0,3 voltios. Como si se cumplen estas dos conectivas, pues entonces lo que tenemos es que estamos en activa y hemos acabado. Si no se cumple, deberíamos hacer el paso 5, que es modificar el modelo y por tanto volver a realizar el ejercicio. Bueno, con esto está el ejercicio finalizado, solo falta sustituir los valores y aplicar un poco de calculadora, por lo que está listo. Gracias.